Este 7 de julio, después de 18 meses de ejercer funciones como el tercer vicepresidente del actual gobierno, Otto Sonnenholzner anunció su renuncia al cargo, aunque no dejó claro si va a ser candidato para las elecciones generales del 2021. Señaló que los ecuatorianos presenciarán una de las elecciones más relevantes de la historia este 2021. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Lo anunciamos al inicio de este informativo y ya está con nosotros el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y académico. Economista Dajic, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, y buenas tardes a toda la audiencia de Notimundo. Gracias por su tiempo, economista. Quisiéramos conocer su impresión general respecto de este anuncio hecho público en horas de la mañana, que ya se ha confirmado con la respectiva carta remitida a la Asamblea Nacional, la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Bueno, es un hecho consumado para este momento. El vicepresidente Sonnenholzner es una persona joven, bastante transparente, no ha tenido antecedentes políticos ni figuración política, no participó nunca en una elección, no estuvo afiliado a algún partido, no hizo campañas políticas y fue requerido por el presidente, o lo puso en una terna en la cual era ciertamente la persona que yo supongo el presidente quería que fuese el vicepresidente. Y ante eso, él asume un rol, digamos, bastante cívico, tiene luego una participación muy decidida, muy visible en el episodio tan trágico del coronavirus, y ha decidido luego de eso renunciar. Se puede especular mil cosas. Vamos a ver si esa renuncia implica que lo hace para participar políticamente o no, se verá a futuro. Eso se verá a futuro ciertamente, pero los anuncios hechos por el vicepresidente la semana pasada en Cuenca dieron una pista de que eventualmente iba a dejar la vicepresidencia de la República y tomar un derrotero político electoral con miras al sillón presidencial en las elecciones de 2021. ¿Cómo mira usted la posibilidad de un Otto Sonnenholzner candidato a la presidencia de la República en este marco ya que se conoce de algunos precandidatos a la presidencia? Bueno, cualquier ecuatoriano que cumpla con los requisitos que manda la ley puede ser candidato si así lo desea. De tal suerte que él sea candidato es una posibilidad cierta. Tiene un nivel de conocimiento alto, yo supongo, en el país. Es posible que haya desarrollado un gusto ya mayor de la labor de servir. Es posible que haya adquirido un compromiso en su fuero interno de hacer algo por el país, o es posible que no. Entonces, esto lo veremos a futuro, pero ciertamente posibilidad de ser candidato la tiene. Lo que tendrá que ver, si así lo decide, es en corto tiempo cómo estructura una campaña, que no es una cosa fácil, bajo qué paraguas, porque no lo veo identificado con Alianza País. No creo que sea la forma de pensar del vicepresidente lo que piensa ese partido. Entonces tendrá que ver, si es que toma esa decisión, cómo estructura una campaña.
¿No lo ve entonces usted a Otto Sonnenholzner como el candidato oficial que podría pensarse, podría ser? Si no es así, tendría que buscar urgentemente un paraguas, como usted lo dijo. Yo quiero entender que es una organización política en la que de alguna manera esté cercana a su pensamiento político ideológico, que canalice su candidatura. Bueno, no se trata de un partido, pueden ser varios. Eso depende de cómo él organice. Si decide lanzarse, cómo organice su labor. Hay ya candidatos muy consolidados que tienen una estructura nacional. Hay candidatos que fueron y están tratando de volver, como Álvaro Noboa. Hay partidos que han dicho que van a sacar candidato propio, como el Partido Social Cristiano. En fin, una campaña es un momento de diálogos, pero a mí lo que me sigue preocupando es que estamos hablando todos de la renuncia de Otto y no estamos hablando de un proyecto de país. El Ecuador, sea Otto, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, usted, Álvaro Noboa, quien sea el presidente, no va a resolver los problemas en 4 años, ni siquiera en 8. Va a requerir, y lo he venido diciendo, 30 años de hacer las cosas correctamente, pero sobre la base de un acuerdo nacional de grandes temas, de grandes objetivos, de temas de Estado. Y esto no se está discutiendo, lo cual sigue siendo para mí un tema de preocupación. El denominado acuerdo nacional, tan ansiado, mentado políticamente en las últimas décadas en nuestro país, no ha funcionado, economista Ajic, porque todos están de acuerdo con el acuerdo nacional, pero alrededor de sí mismos. Entonces esto no funciona. Hace falta renunciamientos, hace falta poner el hombro si es que no es uno el candidato sino otro, y eso no necesariamente se da en la política ecuatoriana. Bueno, si hay un momento, Freddy, en el cual debemos entender que de esa práctica nos debemos alejar, es este momento. ¿Usted en sus años de vida ha visto una crisis del tamaño de esta? ¿Ha visto una sociedad que haya quedado más destruida como quedó luego de los 10 años de la FARC, Familia Revolución Ciudadana? ¿Conoció usted de persecución a periodistas, intimidación y falta de libertad de prensa, como hubo persecución a medios de comunicación? Y luego el desastre en el cual quedó la economía, la limpieza de la liquidez del Banco Central, se la llevaron, del IES, del ISFA, los proyectos sobredimensionados y llenos de corrupción. Sobre esa ya trágica noticia, trágica situación, se monta una inacción, una falta de cambios profundos de 3 años, y ahora el COVID. Bueno, sume todos estos factores, más la crisis internacional evidente, y dígame si hay espacio en el Ecuador para no tener ese diálogo, si hay espacio en el Ecuador para no tener ya ese gran acuerdo que fije los objetivos. Si esto no se da, el futuro del Ecuador va a ser realmente oscuro, porque no hay persona ni gobierno que resuelva en 4 años el problema de la pobreza y el problema de lograr ser un país desarrollado. Eso no existe, eso es mentira. Por más extraordinario que sea un presidente, eso no se logra. ¿A través de qué persona cree usted que puede girar este acuerdo nacional? Eso es lo complicado. Estamos con un partido social cristiano
que está buscando el nombre de entre sus filas para candidatizarlo. Estamos hablando de Guillermo Lasso, que iría por su tercer intento. Estamos hablando de Álvaro Noboa, que bien citó usted, está buscando la forma de reaparecer en esta carrera política electoral. Y estamos hablando de un buen número de candidatos a la presidencia que no son tales, pero son precandidatos. El señor Isidro Romero, el señor Balda, algunas personas han mostrado su interés por correr en estas elecciones. Pues que todos los que decidan se sienten en una mesa a establecer las cosas que el país no puede dejar de hacer. Por ejemplo, enfrentar el reto de la seguridad social. La seguridad social está actuarialmente quebrada. ¿Por qué? Por un conjunto de factores. Dar prestaciones sin cobrar por esas prestaciones. Esto es algo ilegal, inconstitucional. Dar pensiones basadas en 15 salarios, pero los aportes son sobre 12 salarios. ¿A qué lleva eso? A la quiebra. Y luego, la seguridad social, además de los vicios de manejo y manoseo político, recibe unos bonos del Estado a una tasa evidentemente baja para facilitar que el Estado se lleve recursos baratos para despilfarrarlos como los despilfarró en la época de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Otro puñal directo clavado a la seguridad social. Y súmele a esto, por último, un factor de orden universal. ¿Cuál es la nueva pirámide poblacional? En la cual hay menos jóvenes y adicionalmente a que hay menos jóvenes que ingresan a la fuerza laboral para convertirse en aportantes, hay una mayor edad que vive la gente vive más años, se muere más vieja y por lo tanto hay que pagar pensiones durante más años. Está esbozando usted, economista. Estas cosas se tienen que decir frontalmente. Y claro, como la solución implica o subir las aportaciones o aumentar la edad de jubilación o ambas, los candidatos, si no hay un acuerdo nacional y alguien dice con patriotismo, esto es lo que hay que hacer, el que quiere ganar las elecciones dice no. Eso es mentira, no se necesita. Y ahí es donde empezamos a que una sociedad sin objetivos nacionales es una sociedad que miente. Está esbozando usted, economista Dajik, los grandes temas alrededor de los cuales debería existir un acuerdo entre los candidatos. Uno de los grandes temas. Uno solamente. Quería pedirle que nos siga diciendo cuáles cree usted que son los temas más importantes. La flexibilización laboral. El Ecuador no puede seguir siendo un país en el cual las condiciones laborales hacen más difícil que venga la inversión extranjera. Hay que flexibilizar la contratación laboral. Hay que abrir opciones futuras en que las empresas no estén obligadas a ese impuesto adicional que es el 15% de participación a los trabajadores. ¿Tiene usted eso en Colombia, en Chile, en Bolivia, en el Paraguay? No, no lo tiene. Se refiere al pago de utilidades. El pago de utilidades es un impuesto, Freddy. A un inversionista extranjero le da exactamente igual que le digan, yo le cobro un 15% que yo como Estado lo voy a regalar y además el 25% de impuesto a la renta, a que le diga le cobro el 40%. Es lo mismo. ¿Cuánto es el impuesto a la renta de una empresa en los Estados Unidos? El 20%. ¿Cómo el Ecuador puede tener adicionalmente a ese 25, ese 15? Y hay que hacer una reserva patronal altísima para la jubilación patronal que también es alta en el Ecuador. ¿Viene un inversionista a invertir en el Ecuador y generar trabajo para tanto desempleado? No, no viene. Somos el país de Latinoamérica con la más baja tasa de inversión extranjera directa en relación al PIB.
Haití nos gana. Pero si usted dice eso en una campaña política, que es lo que hace bien al Ecuador, como no hay un acuerdo nacional sobre esto, el que quiere ganar las elecciones dice lo que la gente quiere oír. Y la gente, no, eso no hay que tocarlo, porque cree que eso le da votos. Seguridad social, flexibilización laboral. ¿Qué otro gran tema cree usted que debe ser discutido y acordado entre los candidatos a la presidencia? Tiene que ser discutido la reducción de todo el gasto público y la eliminación de empresas, departamentos, instituciones que no sirven para nada. Y hay que hacer la lista y ponerse de acuerdo sin miedo. Cuando me tocó ser vicepresidente, que heredamos la peor inflación de la historia del Ecuador, más de 50% durante 5 años consecutivos, hicimos un préstamo al Banco Mundial para comprar renuncias de un sector público que había crecido innecesariamente y había crecido en mucha menor proporción de lo que ha crecido o creció durante el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. En el gobierno que usted participó se emprendió la denominada modernización del Estado. La modernización del Estado, que dio resultados. No lo digo yo, lo dice el doctor Osvaldo Hurtado en su libro El Ecuador entre 2 siglos, un hombre serio que pondera el programa del año 92 como el único esfuerzo serio que se hizo en el Ecuador de llevar el país a una economía libre. Y son temas de este calibre que no se discuten porque no son los temas que dan votos. ¿Cuáles son los temas que dan votos? Te voy a dar esto, te voy a regalar esto, te voy a conseguir esto. Y la gente por eso pierde y pierde fe en los políticos, porque hay que decirle a la gente que vamos a iniciar un camino y que el camino es largo, pero que hay que tener fe en el país, pero siguiendo ese largo camino. ¿No ve entonces usted un futuro, no sé cómo calificarlo, bueno con las próximas elecciones si no hay de por medio un ejercicio de acuerdo nacional? Es que ya lo hemos visto. ¿Cuántas elecciones hemos tenido sin un acuerdo nacional? ¿Cuántas? ¿Y el país es lo que podría ser? No. El país, ¿por qué no puede tener el nivel de desarrollo de Chile? ¿Por qué no? Porque no hemos aplicado las políticas correctas. Subsidios. Podemos seguir manteniendo un subsidio tan perverso, tan nefasto, un pecado social, como ha sido regalar decenas de miles de millones de dólares, entre 80 y 100 mil, dependiendo de cómo haga los cálculos, pero no es menos de 80 mil millones de dólares, haberlos regalado para que se vayan de contrabando. Pero ¿no está trazada la ruta ya para eliminar los subsidios con las decisiones últimas que en esta materia adoptó el gobierno? Muy tenues, muy leves, insuficientes, y hay que acordar que esto se debe eliminar y que ya nadie haga política con esto. Entonces, cuando usted me dice, y los temas podemos seguir de aquí hasta las 10 de la noche. Seguro. Pero el tema es que si ese diálogo no se produce y ese conjunto de cosas no se resuelven y no se atacan y no se acuerdan por parte de todos, la campaña ¿en qué se convierte? La campaña se convierte en un ejercicio de mercadeo. Un baratillo de ofertas. Consigo votos, que es exactamente igual a cómo vendo Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up,
cómo vendo Colgate o cómo vendo Crest, pastas de dientes, cómo vendo un jabón. No sigue ¿Qué hago liberando para porque que el nos va a tocar consumidor facturarle. consuma? Esa es la campaña política. Entonces, ante esto, no cabe duda que se necesita tener grandes objetivos nacionales que trasciendan a los candidatos, que sean respetados por todos, porque cuando ya todo el mundo acuerda, por ejemplo, o que se suben las pensiones, las aportaciones, o que se sube la edad de jubilación, o ambas cosas, el que diga que eso no es necesario, ya se sabe que está mintiendo. Ya no hay espacio para engañar, porque eso es algo que ya la sociedad lo ha aceptado y lo ha entendido. Y si todos los candidatos lo aceptan, ya sabemos entonces que el pueblo no va a creer en mentiras. Nos quedamos entonces, economista Dají, con esta idea de buscar un acuerdo nacional como la propuesta que hace usted en esta entrevista. Queremos agradecerle por habernos atendido al economista Alberto Ajic, ex vicepresidente de la República y académico. Muchas gracias, economista. Muchas gracias a usted, Freddy. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.